Buenas noches, en este video se pasará a explicar el proyecto del segundo interciclo de estática con los participantes Omar Sebastián Pisa Castro, quien les habla, y mi compañero Carlos Efraín Piloso Basurto, que no se encuentra por motivos de causa mayor. La asignatura es dirigida por el ingeniero Julio Silva Mechán en la sede de Guayaquil, Ecuador. Objetivos generales. Objetivo: adquirir conocimientos sobre el análisis de estructuras y la determinación de fuerzas en los elementos de una armadura mediante los métodos de nodos y método de secciones. Objetivos específicos: investigar la definición, tipos, características de estas estructuras y armaduras en fuentes científicas. En el marco teórico nosotros podemos albergar todo, todo lo que fue investigado mediante internet y diversas fuentes con lo relacionado al análisis de estructuras. El análisis de estructuras, uno de sus principios básicos es el equilibrio estático. La suma de todas las fuerzas en esa estructura debe ser igual a cero. ¿Debido a qué? No nos cuestionamos eso muchas veces, pero en este video lo explicaremos, ya que la suma de todas las fuerzas y la suma de todos los momentos en una estructura, en ejemplo, un puente, una maqueta de un puente, debe ser igual a cero para que se mantenga en un equilibrio estático. También debemos saber lo que son las fuerzas internas y externas. Para los puentes de la vida real hay dos fuerzas muy importantes que participan de manera externa, que son los soportes. Los soportes se encuentran en un puente, la mayoría de veces se encuentran dos de este lado, dos de este lado, donde uno debe ser, de un lado debe ser fijo y del otro lado debe ser móvil o flotante, ese es el término correcto, debido a que no se puede mantener un cuerpo rígido de ambas partes, porque lo que haría es tensionarse demasiado, lo que conllevaría a que se rompa. Las leyes de Newton, la segunda ley de Newton y la primera ley de Newton son las que participan en estos tipos de estructuras, debido a que es la que nos presentan las sumas de, aquí justo lo estamos viendo, la ecuación de fuerza es igual a masa por aceleración. Pero ¿qué pasa si nosotros no tenemos una aceleración? Es decir, masa por aceleración es cero, es decir, la suma de todas las fuerzas es cero. Ok, continuando. El método de nodos lo que hace es calcular el equilibrio de cada nudo o nodo de la estructura, considerando las fuerzas que actúan en él. Esto es muy útil para ejercicios simples, para ejercicios prácticos, donde el objetivo principal es entender cómo funcionan las fuerzas sobre un nudo o nodo. Y el método de las secciones también es muy útil, se pueden usar para diferentes estructuras, grandes o pequeñas, con el objetivo de seccionar, valga la redundancia, una estructura en partes más pequeñas y entender su comportamiento. Aquí tenemos la estructura de nuevo, y esta la podemos seccionar en diferentes partes de diferentes maneras para trabajar de una manera más práctica. Ok. También debemos conocer lo que son las armaduras como tal, armaduras, bastidores y máquinas, cada una diferenciada un poco o asemejada entre sí, entre ellas, debido a que en todas tenemos el concepto de fuerzas y el concepto de equilibrio, ¿no? Algunas trabajan con un poco de movimiento. Las armaduras, ¿qué son? Compuestas por elementos rígidos unidos mediante pasadores sin fricción. Los pasadores son un tipo de soporte. Y los bastidores, conformados por elementos que pueden soportar múltiples fuerzas en diferentes direcciones, lo que requiere un análisis más complejo. A esto me refería con un movimiento. Máquinas, diseñadas para transmitir y modificar las fuerzas, lo que implica estudiar la interacción entre sus componentes móviles. Aquí podemos trabajar con un soporte muy conocido ya, que es el soporte tipo mecedora. Ok. Nosotros, para el análisis de nuestro puente que tenemos a la mano, utilizamos un software muy conocido que se llama Autodesk Inventor. Había más, pero este fue el que nosotros decidimos porque es un software libre. En el desarrollo y en los cálculos de la simulación, nosotros, considerando los materiales que utilizamos, que eran palitos de madera y silicón para ensamblarlo, decidimos hacer una suposición. Hicimos suposiciones sobre
las fuerzas que puede soportar. Al final decidimos hacer una fuerza hipotética de 20 kilogramos que se transforman, aquí lo tenemos, en 196 newtons, los cuales se aplican en el nodo superior. Seguimos un poco más adelante. Aquí tenemos la suposición. Tenemos nuestro puente con una fuerza de 20 newtons. No, ok, hay que corregir eso. Una fuerza de 195 newtons, 20 kilogramos, con el objetivo de ver cómo se comporta. Así que seguimos, y aquí vemos, los miembros en diagonales soportan y distribuyen la carga aplicada hacia la base, funcionando como tirantes que mantienen la estructura en equilibrio. Aquí podemos ver un análisis más pequeño, en el cual es cómo se comportan los tres nodos si tomamos un pequeño referente de cada parte. Si tenemos en cuenta, este triángulo se repite para todos los dos lados, en los dos lados del puente, simulando una estructura simétrica. Claro, aquí estamos obviando algo, el cual es el elemento de fuerza 0 que se encuentra aquí, el palito, el parado. Debido a que si tenemos dos miembros de fuerzas colineales, el tercero será un elemento de fuerza 0. En esta tabla se presenta de una manera bastante simplificada, muy simplificada de hecho, las fuerzas que participan en cada nodo y las fuerzas correspondientes a cada uno. Aquí tenemos 196 newtons. Continuando. El método de nodos y secciones es utilizado bastante en lo que son estructuras bidimensionales. También se podrían en tridimensionales. Digo también, no hemos explorado aún ese ámbito, pero no debería ser diferente debido a que es un análisis en otro eje. Ok. Siguiente. Simulación del puente de Warren. Aclaración. El puente que nosotros utilizamos en este video es el puente de Warren. Es basado en el puente de Warren, el cual está hecho a base de triángulos, como lo vemos en esta simulación. En esta simulación vemos un caso hipotético de la fuerza que se aplica y cómo sus miembros actúan. Vemos que los miembros de abajo, debido a que es un puente, son los que están soportando mayor carga. Ok, retrocedemos. Análisis económico. Para este proyecto se consideraron los siguientes aspectos económicos, como los materiales utilizados. Hipotéticamente se iban a utilizar madera e impresión 3D, pero al final decidimos cambiar simplemente por palitos de madera. Estos, corregir, palos de madera. El software empleado, como ya lo mencionamos, fue un programa de código abierto llamado Autodesk Inventor FreeCAD. Reducción de desperdicios. Conclusiones. El análisis estructural permite comprender cómo se distribuyen y actúan las fuerzas en una estructura. Se aplicaron los métodos de análisis estructural para resolver los problemas de resistencia y estabilidad. Y se utilizó el software que facilitó la visualización y el análisis de una manera más compleja. En anexos tenemos el puente, su versión previa, aguantando un tanque de gas, el cual se podría decir que no es pesado, pero sí lo suficiente como para aguantarlo. Y también tenemos a dos niñas, una de ellas familiar mío, la cual está aguantando su peso. Ok. Conclusiones finales. Ahora si regresemos a esta parte. En este video y en este proyecto me gustaría estar con mi compañero para conversar un poco más. En este proyecto lo que pudimos ver gracias a la materia de estática es cómo funcionan las fuerzas y cómo nosotros podemos emplearlas para manipular lo que está a nuestro alrededor de una manera bastante eficiente y bastante útil. El proyecto del puente demuestra que no es complejo saber y analizar las estructuras y hacerlas como tal, porque son materiales muy básicos, palitos de madera y un poco de silicón. Dando así final a este video, muchas gracias por la atención prestada y me gustaría invitarlos a que ustedes también realicen este tipo de proyectos que son muy amenos realizarlos debido a que aprendes bastante tanto en clase como al momento de hacerlo.
te entra experiencias y quién sabría, quizás te diviertas haciéndolo. Bueno, muchas gracias, me despido, bye.